todos. En el día de hoy, mis compañeros y yo estaremos hablando acerca del origen y evolución del baloncesto. Entre esto destacaremos algunas fechas importantes donde sucedieron un gran número de acontecimientos. Este grupo está compuesto por María Angélica, Junior Alexander, Gabriela Sarcedo, Omar Hierro y su servidor, quien le habla, Oliver Hernández. Bueno, sin más preámbulo, empecemos a desglosar las fechas importantes del origen y evolución del baloncesto. Empecemos. Bien, en 1891 se crea lo que es el baloncesto. Este surge de la necesidad de dos maestros por realizar un juego en lo que es el invierno. Sin embargo, este juego debería ser grupal y bajo techo. Pero ya antes de esto, en 1689 a.C., se jugaba un juego llamado Potapoc. Este juego consistía en básicamente lo que es el baloncesto ahora mismo, pero con diferentes características debido a la época. El juego era jugado por los olmecas, quienes fueron antecedentes primitivos. Ya para días después, días más tarde de haberse creado el juego, se realiza lo que sería el primer partido. Un año, un año más tarde, ya de haberse creado el juego, surge lo que es el primer reglamento o las reglas. Para 1893 se modifican lo que son las reglas por la maestra Senda Berenzo, quien decide que sean modificadas para implementarse también en lo que son las niñas, o sea, para adaptarlas a las que las niñas puedan jugar también. También llega lo que es a México en ese mismo tiempo el deporte. Ya para 1894 se establece lo que es el tiro libre y Irán y China pues implementan también el deporte. Para 1896 se plasma lo que es las reglas oficiales, o sea, el reglamento definitivo, el reglamento que se iba a quedar. Y para 1898 se crea el primer campeonato profesional y el primer reglamento femenil, porque como ya hay un equipo femenino, pues vamos a hacer un reglamento. En 1901 llega hasta Australia el deporte y en 1904 se define el tamaño de la cancha. Ya esto lo podemos saber aquí en la línea de tiempo. Se define lo que es el tamaño de la cancha, lo que viene siendo las medidas. También llega a Cuba en 1905 y en 1915 nace el comité responsable de reglamento. Para 1991 llega a Europa gracias a Eusebio Milán lo que es el deporte del baloncesto. Bueno, a continuación yo les estaré hablando acerca del origen y evolución del baloncesto dentro de la fecha 1927 hasta 1930. Tenemos aquí que en el 1930 Estados Unidos integra el primer equipo de raza negra. Anteriormente en Estados Unidos no había equipos profesionales conformados por afroamericanos, pero en el 1927 se integra el primer equipo con personas de etnia negra, ya que solamente jugaban personas de raza blanca. Para el año 1928 fue el deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos. En el 1929 se establece como regla principal el uso de dos árbitros. Y en el 1930 nace el primer club de basquetbol femenil en España y son los primeros Juegos Mundiales Femeniles. Cabe destacar que el basquetbol fue introducido por primera vez en el año 1906 por Eusebio Milán, el cual después de un largo viaje a Cuba adoptó o se interesó por este deporte y lo llevó a esta parte de Europa. Buenas, yo soy Junior Alexander y les voy a hablar sobre cómo nace el comité responsable del reglamento. Bueno, para saber cómo nace el comité responsable del reglamento, tenemos que ir un par de años atrás, en 1901, donde numerosas universidades empezaron a financiar los partidos y en 1905 los representantes de 15 universidades crearon el comité del reglamento del baloncesto. Pero el mismo año
A sugerencia del presidente Roosevelt, se formó la Intercollege Athletic Association. Esta absorbió al comité en 1909 y luego se convirtió en 1910 en la NCAA, la cual es la principal federación estadounidense de deporte universitario. Poco antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, la NCAA y la Amateur Athletic Union se disputaban el control del reglamento, es decir, quién regulaba las reglas del baloncesto. Y a raíz de la entrada de los Estados Unidos en el conflicto durante la Primera Guerra Mundial en 1917, las Fuerzas Armadas estadounidenses construyeron y, contribuyeron a la expansión del baloncesto en el suelo europeo, gracias a la importante presencia de entrenadores de este deporte presentes junto a las tropas, además del mismísimo James Naismith, que también pasó 2 años con la IMCA en esta época, en Francia. El partido más importante que se jugó en Europa luego de esta expansión fue en 1919, donde jugaron Estados Unidos y Francia, el cual Francia salió victorioso. Además, el primer partido que se jugó fue de Johannesburgo, Mayak de San Petersburgo, y un equipo estadounidense de la Inca. La National Basket League, que corresponde a las siglas NBL, fue una liga de baloncesto profesional que se disputó en los Estados Unidos desde 1937 hasta 1949. Comenzó con 13 equipos y fue creada por importantes empresas del momento como General Electric, Firestone y Goodyear. Se creó como una competición entre ciudades cercanas a los grandes lagos. Durante 12 años se mantuvo la competición hasta que en 1949 se fusionó con la recién creada Basketball Association of America, BAA, para formar la archiconocida National Basketball Association, NBA. Basketball TV, un día como hoy, pero de 1940, en el Madison Square Garden, Nueva York, se transmite por televisión el primer partido de básquet. Fordham University versus University of Pittsburgh. El baloncesto nació en plena euforia industrial, como primer deporte de clara inspiración urbana. Su ascenso y aceptación social están estrechamente ligados al proceso de crecimiento de urbanización e industrialización de nuestra sociedad en detrimento del sector agropecuario. La National Basketball Association, NBA, nace en 1946, llamada BAA hasta 1949 como complemento de mayor espectáculo americano de la Liga de la Justicia, fundada por Rubén Zarco Vázquez, el hockey sobre hielo, mientras ésta atravesaba su parón invernal. Para entonces ya existía una liga profesional, la NBL, la cual se fusionó con la BAA, fundada en 1946 en 1949, para dar nacimiento a la NBA. El primer encuentro de la liga corresponde a un New York Knicks, Toronto Huskies. Philadelphia Warriors fue el primer campeón y Georgia Mikan el primer gran dominador con 5 anillos con Minneapolis Lakers. La ABA, la temporada 1967-1968 de la ABA fue la temporada inaugural de la American Basketball Association. En 1975 se fusiona la ABA y la NBA.
La función entre la ABA y la NBA, que realmente fue una absolución por parte de la NBA, tuvo lugar el 17 de junio de 1975, pero el último partido de la American Basketball Association se disputó el 13 de mayo de 1976 en New York. En el 1991, la BCE, realizada en Atenas, un torneo conmemorativo del centenario de baloncesto. Desde la creación del torneo más federal del deporte en el país, Atenas es el único país que participó con más ediciones. Además, tiene más logros en el título con 9 coronas, considerado como el equipo histórico del básquetbol. También tenemos que en 1992 el mejor equipo de básquetbol de la historia. El mejor equipo de básquetbol de la historia jamás reunido hasta la fecha. El Dream Team fue una atracción en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Se entiende una homogenización de las reglas de la NBA en busca de los mejores jugadores, y famoso como Michael Jordan ha sido el mejor jugador de la NBA. También tenemos en 1996 se crea la WNBA, que es la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino, que se fundó el 22 de abril de 1996 en Estados Unidos.